Bienvenidos a la práctica sobre dosimetría con cámaras de ionización. El objetivo de esta práctica es aprender el protocolo de uso de una cámara de ionización para calibrar un haz de rayos X de baja energía en términos de Kerman-Aire. El protocolo que se seguirá es el establecido en el TG61 de la AAPM, el cual ya se abordó en la clase teórica. Debido a la imposibilidad de actividades presenciales, el enfoque de la práctica y de este video será únicamente demostrativo. Sin embargo, se utilizará un programa computacional para simular la respuesta de los equipos que se presentarán a continuación. Sin más, vamos a presentar a los equipos. Para calibrar un haz de rayos X en términos de Kerman-Aire, se utilizan los siguientes equipos. Primeramente, una fuente de radiación. Para esta demostración, contamos con un tubo de rayos X que posee un ánodo de tungsteno. Los voltajes a los que opera este equipo van entre los 10 y los 160 kV, con corrientes entre los 2 y los 6 mA. El tubo de rayos X se controla por medio de una consola de control. En esta se pueden definir los parámetros de irradiación, kilovoltaje, corriente y tiempo, además de controlar el momento en el que se inicia la irradiación. Para hacer la cuantificación de las de rayos X, se utiliza el equipo estrella de esta práctica, una cámara de ionización. Las cámaras de ionización deben ser tratadas con mucho cuidado, ya que son equipos muy sensibles. La cámara posee indicadores que permiten establecer una referencia geométrica en la cámara. La cámara cuenta con un conector BNC para su fácil conexión y desconexión. Esta cámara de ionización se conecta a un electrómetro que medirá la carga generada entre los electrodos de la cámara. Este equipo también es el encargado de generar la diferencia de potencial entre los electrodos. En el electrómetro se puede configurar el rango de señal esperada, el voltaje de la cámara y se pueden hacer mediciones de carga y corriente simultáneamente. Para poder hacer una correcta estimación de la tasa de Kerma, se requieren equipos complementarios que permitan determinar las condiciones de presión y temperatura. Con esta información, se corrige la lectura de la cámara. El primer equipo complementario es un termómetro calibrado. Su sensor se basa en un termopar. El segundo equipo es un barómetro, con el que se puede conocer la presión atmosférica en la sala de irradiación. Para ayudar a mantener condiciones ambientales estables, la sala cuenta con un aire acondicionado y un deshumidificador. Todos estos equipos trabajan en conjunto para obtener mediciones confiables desde la cámara de ionización. Este trabajo conjunto se puede concentrar por medio de una interfaz computacional que se encarga de gestionar el control y los resultados de cada equipo. Ya presentados los equipos, veamos ahora el montaje experimental. El montaje experimental es el siguiente. La cámara de ionización se monta sobre un soporte especial que permite ubicarla fácilmente. Este soporte se encuentra sobre una mesa robotizada.
La conexión de la cámara al electrómetro es muy importante. Estos cables deben ser tratados con mucho cuidado, ya que aún dobleces pueden cambiar la respuesta de la cámara. El punto efectivo de la cámara debe colocarse centrado en el camino del haz a una distancia específica. Para hacer esta colocación, se pueden usar guías visuales por medio de láseres y mediciones previas. El punto efectivo de esta cámara se marca en el capuchón. Dicho punto está en la intersección del plano definido por el círculo blanco y el eje axial de la cámara. Este capuchón se debe retirar antes de cualquier medición. El termopar se debe colocar cercano a la posición de la cámara con el fin de tener una mejor estimación de la temperatura dentro de la cavidad de aire. El barómetro se coloca dentro de la sala e idealmente a la misma altura de la cavidad de aire. La calidad del haz queda determinada por los parámetros de irradiación y el filtro utilizado. El filtro se coloca en un soporte que se encuentra a la salida del colimador del tubo. Las placas de aluminio utilizadas tienen una pureza del 99.999% y deben ser manipuladas con guantes. Cuando se han colocado todos estos equipos, el montaje experimental ha terminado. Ahora veamos las mediciones. Para calibrar el haz en términos de Kerman-Aire, el primer paso es dar voltaje a la cámara de ionización. El voltaje aplicado debe ser correspondiente al voltaje de calibración. Cuando una cámara tiene voltaje, se debe evitar manipularla y nunca se debe desconectar sin antes eliminar el potencial. Antes de iniciar cualquier procedimiento con radiación ionizante, se debe colocar su dosímetro personal. Después de que se aplica la diferencia de potencial, se debe proceder a despertar la cámara. Esto se hace con una irradiación usualmente larga. Se puede aprovechar la propia rutina de calentamiento del tubo de rayos X. Después de esto, se debe determinar la estabilidad de la señal de la cámara. Para esto, se debe irradiar la cámara repetidas veces y llevar un registro de los resultados. Cada una de las cargas obtenidas debe ser corregida por presión y temperatura. Este proceso puede durar bastantes irradiaciones, dependiendo de qué tanto se usa la cámara. Cuando la señal ya se ha estabilizado, se puede proceder a obtener las mediciones que se requieran. Cabe mencionar que el proceso de estabilización se tendrá que repetir cada vez que se modifique el voltaje aplicado a la cámara, por lo que se debe optimizar la secuencia de trabajo de manera que solo se cambie el voltaje cuando sea indispensable. A partir de este punto, se deben obtener los datos requeridos para cada una de las partes que menciona el TG61, como son: determinar la KPM reductora, la carga a 3 diferentes voltajes y la variación con el tiempo de irradiación para determinar el offset. Cada una de las medidas servirán para calibrar adecuadamente este haz. En particular, para la determinación de la KPM reductora, se utiliza un soporte adicional para los filtros. Esto con el objetivo de no tener interacción con el filtro que ha definido la calidad del haz. Con esto visto, se cubre lo necesario para realizar la calibración de un haz de rayos X en términos de Kerman-Aire con una cámara de ionización.